La charla correspondiente al día de hoy debe empezar por una pequeña rectificación respecto a la que dimos el pasado lunes. Recuerdo que dije que la correspondencia entre Maragall y Giner era muy interesante. Debo decir que era movido por la pasión y por la prisa, tenía poco tiempo, dije algo exagerado. La correspondencia directa entre Maragall y Giner es parca, es magra. Lo que es muy rica es la correspondencia indirecta. Hay un amigo común, Josep Joan, un joven, muy joven, porque tanto Maragall como Giner son gente mayores, que es una persona de mucha confianza de ambos. Es un amigo muy cercano de Maragall, que vive en Barcelona, y que se traslada a Madrid con cierta frecuencia, donde Giner le acoge en su círculo íntimo desde el primer momento. Y la correspondencia entre Pijoan y Maragall y Giner, etcétera, sí es muy rica. Además está la que tiene Acebal, Paco Acebal, otro del círculo íntimo de Giner, que también es muy rica con Maragall, etcétera. De tal manera que lo que es realmente interesantísimo es ver la relación de amistad entre Giner y Maragall a través de esta correspondencia que, no siendo directa de ellos dos, es indirecta y es excelente. Además, Joan, eh, muertos ya tanto Maragall como Giner, escribió un precioso librito, Mi Don Francisco Giner, en el cual recoge sus recuerdos de sus ratos y sus conversaciones con Giner, y que incluye las veces en que él estuvo presente en conversaciones personales entre Giner y Maragall en Barcelona. Conversaciones que él recoge directamente porque le invitaban a estar con ellos. Y así conocemos bien en detalle esa forma de amistad tan cercana y de admiración mutua que había entre estos dos hombres tan diferentes, pero con tan enorme carga de humanismo. Hecha esta pequeña corrección respecto a la última intervención, pasamos al tema de hoy. Debemos recordar que hemos estado hablando hasta ahora en las charlas anteriores de cómo durante el siglo XIX se conforma con claridad un Estado liberal burgués con todas las características ya del Estado liberal burgués que hay en cualquier otro lugar de Europa, con algunos pequeños defectillos. Es un Estado liberal burgués que se estabiliza después de la Revolución de 1868 al 73 y que al estabilizarse crea un régimen de dos partidos que se alternan en el poder gracias a un sistema profundamente corrupto por el cual estos dos partidos tienen una red de caciques en todas las provincias, en las ciudades, en los pueblos, que les permite civilizadamente decidir quién gobierna cada vez. Eso que se dice de que entre bomberos no se pisan la manguera. Y ese sistema de caciques hace que las relaciones sociales sean perfectamente corruptas, pútridas, pero el sistema funciona. El sistema funcionó un cuarto de siglo, hasta final del siglo, cuando ese sistema mortecino, apagado, corrupto, pero liberal, realmente liberal, hay libertades públicas, el eje de la Constitución que se ha creado es la propiedad y el trabajo, la propiedad y las libertades. Ambas cosas son los fundamentos de la Constitución y ambas cosas están presentes continuamente. De tal manera que cuando se hunde ese mundo paradisiaco de los dos partidos que ignora la sociedad, en 1898, tras la derrota ante una guerra absurda ante Estados Unidos y la independencia de Cuba, como decíamos el día anterior, la provincia más rica de España, pues el país despierta, se ve frente a sí mismo perfectamente en una situación desastrosa. Eh, Se ve en un espejo en el cual lo que hay es miseria, hambre, pobreza intelectual, pobreza moral, eso es lo que hay. Y eso lo descubre el país rápidamente. Vista la derrota, visto el hundimiento, todo eso sale a la luz. Y los partidos tienen que reorganizarse. Ambos partidos, liberal y conservador, se medio hunden, se tienen que ir reorganizando. Al cabo de unos pocos años habrá dos grandes bloques. Un bloque que reúne a los liberales, a los socialistas
y a los republicanos, y otro bloque que abandera la Iglesia Católica y que es las diferentes secciones o partes del Partido Conservador y sus adláteres. O sea que ya se configura un sistema muy diferente al de los dos partidos corruptos. En ese esquema que se va surgiendo, hay que tener en cuenta que para que exista el Estado liberal burgués hay unos patronos, unas empresas que efectivamente eh, contratan trabajadores. Como hay libertad absoluta, contratan absolutamente con toda libertad a quien les da la gana, como les da la gana, con los salarios que quieren y los horarios que quieren. De tal manera que las condiciones de explotación son extremas realmente. Pondré un caso. En 1902 se discute en el Parlamento sobre limitar la jornada laboral de las mujeres en las fábricas a un máximo de 11 horas diarias, 6 días a la semana. Bueno, ese proyecto que se discute fracasó, no fue aprobado. De tal manera que podemos entender cuál era la jornada laboral de las mujeres en las fábricas en aquel momento. Con lo cual podemos imaginar perfectamente cuáles eran los hombres. En ese mundo durísimo de trabajo hay además miseria, porque se contrata con libertad y claro, como se contrata con libertad, se pagan los salarios que se quiere, porque mano de obra hay de sobra y trabajo en las empresas no tanto. De tal manera que hay esa parte en las grandes ciudades industriales, Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla, y luego hay el campo. El campo es extremeño y andaluz, en el cual hay hambre, físicamente hambre. Son millones de braceros sin propiedad, sin nada más que sus brazos, que los encargados de los amos de las fincas les contratan discrecionalmente. A ti sí, a ti no, hoy sí, mañana no, ya veremos. Y en esa situación, esos braceros que viven malamente en los cortijos, pues tienen prohibido todo. Por ejemplo, los niños en la temporada de espárragos salen a buscar espárragos para comer clandestinamente porque si los guardas les cogen les dan una paliza. Ese es el mundo en el cual se desarrolla estas ideas nuevas, esta nueva política, estas nuevas tensiones sociales. En ellas hay que tener en cuenta el papel fundamental de la Iglesia. La Iglesia consigue que el movimiento social se reduzca al mínimo, lo cual lo que consigue en la práctica es el efecto contrario. El mundo obrero se revuelve ferozmente contra una Iglesia que es su principal opresor con mucha diferencia. Y en ese mundo en el cual la Iglesia tiene un papel activo importantísimo, el mundo obrero tiene una acción también anticlerical movida o impulsada, apoyada por el Partido Republicano, por un sector importante del Partido Liberal, por el Partido Socialista y sobre todo por los anarquistas. Voy a leer, por ejemplo, un pequeño párrafo. Hay una huelga en Barcelona y publica un periódico, El Liberal, publica día tal, Reus, día 2. Un numeroso grupo, compuesto por más de 2.000 personas, en su mayoría mujeres y chiquillos, se presentó hoy frente al convento de maristas de San Andrés de Palomar, profiriendo gritos atronadores. Apedrearon el edificio, rompieron los cristales, yendo a adquirir carácter grave del tumulto. Intentaron romper la puerta, lo que no lograron por estar forrada de hierro, pero abrieron un boquete penetrando dentro de la capilla e iglesia de dicho convento, rompiendo los bancos y causando otros destrozos. Los revoltosos, recordemos, más de 2.000, los revoltosos se llevaron un crucifijo y un cepillo con metálico. Los frailes se defendieron desde el tejado lanzando piedras y cascotes. Por hallarse custodiando la línea de los tranvías, tardó largo tiempo en llegar la Guardia Civil. Al llegar, viendo aquella imponente refriega entre sitiados y sitiadores, cargaron las armas. Entonces se oyeron gritos de terror y fuertes silbidos. Los guardias, no sin gran trabajo, lograron imponerse despejando a los amotinados. Después, grupos aislados volvieron a los alrededores del convento y arrojaron piedras nuevamente. La Guardia Civil llegó en el momento crítico, pues los amotinados acababan de rociar con petróleo la puerta principal del edificio. Poco después llegaron más fuerzas de la Guardia Civil
y un escuadrón de cazadores de Treviño que envió el capitán general. De la refriega han resultado heridos varios sujetos, que han sido curados en sus casas, obviamente a escondidas. A última hora me dicen en los centros oficiales que además de las fábricas apedreadas en San Andrés de Palomar por los obreros para obligar a parar el trabajo, lo han hecho en otras de Pueblo Nuevo, resultando algunos heridos y contusos. También han obligado a parar el trabajo en algunas obras. Esto es una nota de prensa de un día de huelga en Barcelona. Claro, a la vez de eso hay una actitud paternalista en la cual se intenta tratar caritativamente a los trabajadores. Por ejemplo, en 1900, en la gran exposición de París, universal de París, la Corona invita a unos cientos de obreros de oficios especiales, concretos, a ir a la gran exposición de París a ver los grandes desarrollos industriales del momento. Bueno, les llevan en tren a San Sebastián, donde está la reina, les da un pequeño banquete a la reina, les dan luego 5 duros a cada uno para que se los gaste en París en comprar algún recuerdo para la familia y por fin pues les envían a dar una vuelta y a su casa nuevamente. Esa es la actitud paternal que mantienen la Iglesia y la Corona con los trabajadores, que responden, como hemos visto, pues con una actitud más bien brava, valiente. Quiero recordar que ese movimiento que cita la nota anterior es de mujeres, fundamentalmente mujeres, que son las más perjudicadas. En 1902 estalla la primera huelga general revolucionaria. Estalla en Barcelona a partir de los metalúrgicos y es muy violenta. Los metalúrgicos envían a Madrid a una delegación para que negocie con los socialistas su apoyo a la huelga. Perdón, un segundo. Van a ver a Pablo Iglesias poco tiempo después, que había fundado ya el PSOE y la UGT, y era el presidente de la UGT. Poco después, un periodista entrevista a Pablo Iglesias. Dice la nota de prensa, dice la entrevista. En medio del levantamiento respondió Pablo Iglesias con cierta frialdad que el Partido Socialista condena la huelga general por ahora. No duda de que en algún tiempo pueda ser necesaria, pero ahora no conviene a los obreros emplear ese medio. No es que seamos legalistas porque admitamos vivir en la legalidad como doctrina nuestra, sino porque ahora no conviene a los obreros salir de la legalidad. Solo podrán salir de ella cuando estuvieran en condiciones de triunfo completo. Esta huelga general que se intenta, la de Barcelona, que intenta expandirse a toda España, no puede producir buen resultado, porque está preparada sin contar con recursos por los que creen que no son necesarias las cajas de resistencia. Los defensores de la huelga general llevan mucho tiempo predicándola, con gran resultado, con gran fe, porque creen en ella, que de ella ha de surgir la revolución social. La han intentado 4 veces y por el resultado de esos 4 intentos podrían haberse convencido de que aún no estamos los obreros en condiciones de poder recurrir a los medios violentos. El periodista le pregunta: ¿ustedes no han prestado apoyo alguno a los huelguistas? E Iglesias responde: la Comisión de Obreros Metalúrgicos que estuvo en Madrid visitó nuestro centro y habló conmigo, pero los socialistas no podíamos, por una solidaridad mal entendida, vaciar sus cajas no muy repletas para favorecer en una huelga que nosotros condenamos a los que no creen en la eficacia de las cajas de resistencia y a ellas no contribuyen. Esos fondos nos son precisos a nosotros para favorecer las huelgas parciales de los que en las cajas tienen fe y a su formación contribuyen. Esta es la imagen que hay de las dos tendencias obreras que actúan con mayor peso. El Partido Socialista impulsa los sindicatos y la negociación, pero la huelga, y las huelgas son muy duras, a veces duran meses y hay que resistir esos meses. Y el Partido Socialista sabe que va avanzando paso a paso por medio de ese movimiento obrero organizado. Mientras el movimiento anarquista va tomando, piensa
que es necesario la acción directa, la revuelta social activa que permita a los trabajadores aprender a luchar contra la patronal, aprender a luchar contra la patronal y contra el sistema. Y eso requiere un entrenamiento que son ese proceso de huelgas generales que, aunque lleven por delante un gran sacrificio, permiten a la clase obrera tomar conciencia realmente de cómo funciona el aparato de poder y cómo deben funcionar ellos. Entre esos dos ámbitos se mueve el movimiento obrero en aquel periodo, en el cual, por un lado, el PSOE y la UGT se dedican a la acción política y sindical a fondo, pero no prestan mayor atención a otros aspectos de la vida del trabajador, mientras que el movimiento anarquista le dedica un enorme esfuerzo a la labor educativa, a la preparación de los trabajadores para que uno a uno, cada uno, alcance un mayor nivel moral, político y de conciencia. Esa diferencia se notará mucho con el tiempo. El, en el movimiento establecido con estas tensiones, se llega en 1909 a otra huelga general, la primera que realmente es espantosa, es brutal, y que se provoca por el hecho de que gobierno había metido, el gobierno y en realidad los dos partidos en poder, habían metido al país en una nueva guerra colonial desastrosa. Estaban intentando ocupar el norte de Marruecos, cosa que Francia ya había hecho en el resto de Marruecos. Y en ese intento, la ineficacia, la actitud, digamos, simplista y burda de los oficiales españoles y sobre todo del alto mando, de los generales, pues se había llevado a un desastre detrás de otro. En 1909, tras unos años de guerras, de una guerra más o menos continua, pero no de frente, se había llegado a una guerra de frente abierto, porque en el norte de Marruecos el RIF se había organizado y bajo la dirección de un gran hombre, un rifeño llamado Abdelkrim, habían organizado un verdadero Estado, la República del Rif, el primer Estado, la primera república independiente que se establece en África y en el mundo árabe. Y habían contratado técnicos alemanes, habían contratado gente de todo tipo, tenían armamento, compraban ya armamento moderno, y en esa situación empezó a haber unas bajas en el ejército español realmente descomunales. Podemos decir que para unos 4 años de guerra se había llegado a superar los 30.000 soldados muertos, lo cual era una barbaridad. En esta situación el gobierno se ve lanzado. Bueno, hay que decir que esa guerra tiene una base importante, es que han descubierto que el RIF es muy rico en hierro y en otros minerales. Y entonces crearon unas compañías por acciones para explotar esas minas, pero para eso hay que ocupar el RIF. Y uno de los principales accionistas, bueno, uno de los accionistas importantes, no digamos principales, es nada menos que el rey Alfonso XIII. En esa situación, las fuerzas que tienen en Marruecos no bastan para llevar adelante la guerra y deciden movilizar a los reservistas. En aquel tiempo, cuando acababan la mil y los hombres, tenían más de 15 años de estancia como reservistas en el ejército. O sea, no tenían que seguir en el ejército, pero podían ser llamados a filas en cualquier momento. Y el error más grave que comete el gobierno es llamar a filas a los reservistas que tenían ya 30 años, tenían familia e hijos, y además embarcarlos en Barcelona. El puerto se llenó de trabajadores y sobre todo una vez más de mujeres, y empezó una refriega que acabó en una insurrección general en toda Cataluña, en Barcelona fundamentalmente, pero en muchos otros sitios, insurrección que fue muchísimo más violenta. Fue una semana entera, costó más de un centenar de muertos, ardieron iglesias, cuarteles, en fin, hubo disparos por todas partes. Fue una verdadera insurrección generalizada que se extendió a Zaragoza, a Valencia y que se cortó en otros lugares. Ese es el ambiente en el que estamos hablando. En ese ambiente, las posibilidades de desarrollo de los temas
educativos, culturales, pues tienen que moverse dentro de esa situación. Hay que decir, y entremos ya en el tema de los maestros, que los maestros en ese momento tienen ya desde los años 50 del siglo pasado escuelas de magisterio, se llaman escuelas normales. Son escuelas donde se forman los maestros en un curso de 2 años y salen dispuestos ya a dar unas clases más allá de leer y escribir. De todas maneras, no hay suficientes maestros. El maestro es una figura muy poco considerada socialmente. A pesar de ese intento de transformar lo que era antiguamente un oficio en lo que es una profesión, pues no, la sociedad no les considera, el poder les desprecia, los salarios son peores que los de un bracero, literalmente peores que los de un bracero. O sea, un maestro tiene que vivir de maestro, además actúa normalmente de escribano, de secretario del ayuntamiento, de cualquier cosa, y además muchas veces pues tiene una pequeña huerta, tiene que trabajar de cualquier carpintero, de lo que sea, para poder comer simplemente. Esa es la situación. Se crean 3 niveles de maestros como se crean 3 niveles de escuela. Hay maestros titulados, son los que han aprobado los cursos de magisterio en la escuela normal. Luego hay lo que llamaban maestros habilitados, maestros que tenían experiencia, habían dado clases, pero no habían ido a la escuela de magisterio. A eso se les llama maestros habilitados porque presentándose a un examen en la escuela de magisterio se les habilitaba para dar clases. Y luego hay maestros temporeros. Maestros temporeros, o también les llaman cortijeros, bavianos, de muchas maneras, son maestros que solo enseñan a leer y escribir y las 4 reglas y que van de aldea en aldea, en sitios pequeños, en Andalucía, en los cortijos, en los pueblos de Galicia o de Asturias, van a las aldeas aisladas y allí durante unos días dan clases a los chicos, a los mayores también, a cambio de que les den de comer y unos pocos reales, una miseria, pero les da de comer los vecinos, les dan para dormir. Y es la vida del maestro temporero o baviano. Baviano decían en Asturias porque era gente de la región de Bavia, en León, que los contrataban allí para que hablasen un buen castellano, porque los maestros de Asturias no podían evitar mezclar el bable. Y entonces querían maestros para enseñar a leer y escribir que hablasen un perfecto castellano. Por eso eran bavianos. En Andalucía cortijeros porque iban por los cortijos y por unos céntimos daban clases. Pero los que eran los más importantes eran los habilitados y los titulados. Los titulados daban clases en escuelas que llamaban completas y los habilitados en escuelas que llamaban incompletas. Las completas eran escuelas más grandes, las incompletas eran escuelas de pueblos pequeños donde se hacía lo que se podía. Los sueldos eran misérrimos, insisto. Misérrimos quiere decir que cuando un bracero podía ganar, un obrero podía ganar 200 pesetas al mes, ellos ganaban 75. Esa era la situación real. Por otra parte, el presupuesto del Estado les tenía en muy poca consideración. El presupuesto que era para los maestros, para la enseñanza, era ridículo, literalmente. Hay que decir que en aquella época la mitad del presupuesto nacional iba dedicado a pagar la deuda pública. La mitad. En este momento, como todo el mundo sabe, la deuda pública se paga con unos porcentajes del 10, del 12, del 8 en los países, en España mismo. Pero en aquel tiempo la deuda pública se comía la mitad del presupuesto. Y la otra mitad, el 80%, era para el ejército y la administración. Menos una parte importante que según el concordato, que recordemos se había firmado con la Iglesia, era para pagar el mantenimiento del clero. Ese era el presupuesto en el cual no quedaba prácticamente nada para los maestros. En ese ámbito de magisterio, la labor de los maestros era esforzada y aunque había muchos que simplemente pues mal cumplían, no tenían conocimientos, no tenían nivel, no tenían posibilidad real de ser maestros, había otros muchos que llegaban al magisterio con esas condiciones con verdadera vocación. Querían formar, además de letrados, querían formar ciudadanos. Querían formar niños que el día de mañana fuesen hombres conscientes, gente dispuesta a defender sus derechos. Por eso decíamos que además de que la República creó escuelas,
La escuela creó la República. La escuela durante muchos años, durante 50 años, los maestros esforzados que enseñaban a los niños higiene, que había que lavarse todos los días, que había que lavarse los dientes, que había que comer con orden. Les enseñaban además ejercicios al aire libre. Les enseñaban no solo a leer y escribir, también ideas sociales, etcétera. Ese tipo de maestros son los que acabaron dando lugar a una sociedad que era capaz de crear una república. En ese mundo, la respuesta a la pedagogía, a la enseñanza, la dio desde el punto de vista de ese Estado liberal burgués que se había creado, la fue creando la Institución Libre de Enseñanza, como hablábamos el día pasado. La Institución Libre de Enseñanza va dando las pautas para una renovación profunda de la escuela, muy profunda. Una renovación de la escuela que se base en considerar al niño, no en hacer de los niños unos pobres insignificantes que sepan leer y escribir para tirar para adelante, no, que creen ciudadanos. Hay una cosa que se decía en la época y es que para las clases altas querían que en vez de que sus hijos acabasen siendo señoritos, que acabasen siendo caballeros. Ese es el mundo de la institución libre de enseñanza, que si bien tenía un evidente punto de elitismo, a su vez difundía las técnicas de pedagogía más modernas entre miles de maestros de toda España, tanto a través de ese museo pedagógico, que era un centro de difusión de todas las ideas pedagógicas que estaban creando, como a través de la Junta de Ampliación de Estudios, en la cual se enviaba a maestros a ver escuelas por toda Europa, como por todos los medios, la revista de Lorenzo Luzuriaga, la revista de pedagogía, que todos los maestros podían leer con las ideas nuevas sobre pedagogía. Eso es el mundo que fue impregnando a la pedagogía, a los maestros, a partir de la labor enorme, descomunal, esforzada y además generosísima de la Institución Libre de Enseñanza que fundara Francisco Giner de los Ríos. Esa es una oferta que efectivamente llega a los maestros y los maestros llevan a sus pobres alumnos. Hay que tener en cuenta que el problema consiste en la consideración del niño. El niño no es un hombre que es un poco tonto, es simplemente un niño. Es una etapa de la vida en que un ser humano tiene sus características. Y la institución de enseñanza enseguida aprendió que hay que respetar esas características. No hacerle como un tonto que tiene que salir de la tontería y llenarse de libros y de referencias para ser un mayor, sino un niño que tiene que despertar desde sí mismo todo el conocimiento a su alrededor. Esa es una posición, pero a su vez en Europa surgía también dentro del movimiento obrero la necesidad de una pedagogía en la cual hubiese referencia directa a la condición de vida de los trabajadores. El personaje más importante es un pedagogo, francés, Paul Robin. Paul Robin es un hombre nacido unos años antes que Giner, en 1833, si no recuerdo mal, 33 creo que sí. Giner nace en el 39, 36 creo que nació Robin. Y bueno, tuvo diversas vicisitudes y consiguió al final que le encargasen hacerse cargo de un hospicio. Era un hombre anarquista, era un hombre ligado a la masonería fuertemente y obviamente no simpatizaba ni la Iglesia ni muchos aspectos del Estado con él. De tal manera que le marginaron, pero creían que le castigaban enviándole a un hospicio, el hospicio de Saint-Poix, cerca de París, y no, le dieron un premio. En el hospicio inició un nuevo método pedagógico. Primero recogió a todos los niños que podía recoger. No preguntaba, no ponía condiciones. Todo niño abandonado, todo niño hijo de familias alcoholizadas, destruidas, todo niño de hospicio podía ir a su escuela. Iba a su escuela. Y en esos niños y niñas. Y ahí fue desarrollando sus ideas pedagógicas. La primera es lo que llamó la educación integral. La educación integral, que era un concepto totalmente novedoso, es que no se forma a un niño para que lea y escriba,
y 4 cosas más. Se le forma para que sea un ser humano completo. De tal manera que en esa escuela primero se va en contra de cualquier especialización. Los niños tienen que tener un conocimiento general, básico, de todo lo que les circunda. No de tal materia o tal otra, sino del mundo en el que viven. En segundo lugar, los niños y niñas de esa escuela tienen que tener una combinación continua del trabajo intelectual y el manual. En su escuela se crean talleres de carpintería, de artes gráficas, de muchas cosas, que son oficios. Los niños tienen que ir a las clases de enseñanza general, leer, escribir, geografía, historia, etcétera, pero también tienen que ir a la semana varios días al taller, a aprender un oficio que pueden cambiar. Pueden hacer un año un taller de carpintería y otro año uno de metalurgia, o pueden hacer un año un taller de agricultura y otro año hacer uno de cocina. Eso les deja total libertad. Los niños tienen en la escuela de Saint-Poix total libertad para elegir. En esa educación integral, además, cabe la necesidad de que el niño se desarrolle a sí mismo. No es el maestro el que lleva al niño de la mano para que aprenda lo que el maestro le dice, sino que el maestro le pone delante todo lo que tiene para que el niño vaya eligiendo por sí mismo aquellas iniciativas que mejor le permitan, crea él, desarrollarse. Y el maestro no le cohíbe, no le dice, no, mejor que esto, coge esto otro, no. Esto dice, coges esto, vamos a trabajar sobre eso. Coges lo otro, vamos a trabajar sobre el otro. Esa dejar la iniciativa al niño para que cuando él crea que puede desarrollar su trabajo, lo desarrolle según él cree, y el maestro simplemente le guía, le apoya en lo que el niño va descubriendo, no le descubre, le deja descubrir, que es lo importante de esa educación integral. Además, es imprescindible la educación mixta, niños y niñas juntos en la clase, en los recreos y en las excursiones, etc. Tiene otro aspecto más muy importante. La educación es científica. No se va a enseñar nada que no pueda ser demostrado por la razón. Se aparta todo criterio de religión, de sectarismos políticos de la escuela. La escuela solo enseña elementos de razón, ciencia. Solo enseña aquello que puede ser demostrado. No enseña nunca criterios de opinión. La opinión, dice Aubin, es para los mayores. Los niños lo que tienen que hacer es aprender a ver todo, a elegir entre todo un panorama abierto. Y por fin, el último punto más importante de la educación de Paul Gauguin es la naturaleza. Es parte de la escuela integral, el que el niño tiene que vivir en la naturaleza. Las clases hay que procurar darlas al aire libre. Los niños tienen que hacer excursiones. ¿Qué excursiones? Pues hacen excursiones al campo, pero van también a visitar fábricas, a visitar museos, van a un ayuntamiento a ver el ayuntamiento, en un día que haya una sesión plenaria, les lleva excursiones de varios días, niños y niñas juntos, y además tienen una piscina, crean una piscina en el orfelinato, los niños se bañarán todos juntos también en la piscina y aprenderán a nadar, etc. Ese tipo de enseñanza profundamente revolucionaria, ni siquiera en la institución libre de enseñanza se llegaba a tal punto de desarrollo, está dedicada a esos niños obreros cuya vida iba a ser la miseria, iba a ser la oscuridad, iba a ser el alcoholismo, las jornadas de 14 horas, y ahí se les enseña algo que les permite elegir, porque entre sus clases se encuentran las clases de social, de observar el mundo social, las condiciones de trabajo, se discuten en las clases, las condiciones de vida, por qué los trabajadores tienen que vivir de una forma y los patronos de otra, todo eso se discute en las clases. Es una profunda revolución. Obviamente estuvo 14 años y varias decenas de miles de niños pasaron por su escuela, decenas de miles. Obviamente no pudo mantenerlo, la Iglesia consiguió acabar con él. Le expulsaron y le dejaron abandonado. Literalmente el Estado lo abandonó. Se dedicó a crear unas sociedades en apoyo de la enseñanza moderna, la enseñanza que él defendía. Y además él planteaba que los niños
tenían dos etapas en su desarrollo infantil. Una etapa hasta los 6 años, 7 años, 8 años, en la cual lo importante era aprender. Y una segunda etapa en la cual lo importante era aprender produciendo. A partir de los 6, 7 años, los niños que aprendían, además tenían que producir cosas con lo que aprendían. Por ejemplo, los libros y cuadernos que usaban en clase los fabricaban los propios niños. En la escuela de Saint-Foy no había personal auxiliar. La limpieza, las labores subordinadas las realizaban niños y maestros. Las tenían que realizar ellos mismos. Pero este hombre, abandonado a su suerte, empezó a dar vueltas por Europa promoviendo sus ideas y además le añadió dos importantes contenidos. Una teoría que circulaba por la época era que había un problema gravísimo por el hecho de que la humanidad estaba creciendo de forma exponencial y, sin embargo, los medios de subsistencia crecían de una forma lineal. De tal manera que cada vez era más difícil conseguir mantenerse con la alimentación que podía proporcionar la Tierra. Eso se llamó maltusianismo y él se adhiere a una escuela que él es parte, que ahora es la misma, neomaltusiana, en la cual lo que se plantean es hay que aprender a limitar el crecimiento. Él ve familias obreras con 13, 14 hijos, de los cuales la mitad o más de la mitad se mueren materialmente de enfermedades y hambre antes de cumplir los 5 años. En ese mundo, él considera que no puede hacerse menos que una labor de propaganda, de publicidad, para que las mujeres aprendan a tener menos hijos, para que tengan los hijos que ellas quieran tener, no los que inevitablemente les envía Dios, sino los que ellas deseen tener realmente y puedan mantener. Esas escuelas que crea, esa tendencia, tiene gran desarrollo, es también muy perseguida por la Iglesia, como es obvio, y además tiene una atención especial para la mujer. Crea en París el primer centro de atención a la mujer en el sentido reproductivo, donde se dan a dar clases, enseñanza a las mujeres que lo deseen sobre métodos anticonceptivos y sobre sus derechos. Todo ese mundo está envuelto además en que es buen amigo de Bakunin y que participa en los congresos de la Asociación Internacional de Trabajadores de los años 70, 80, hasta el 90, cuando efectivamente la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, se divide entre bakuninistas y marxistas. Él queda un poco al margen, se refugia en Suiza y allí publica numerosos trabajos sobre la mujer, sobre la educación y bueno, va quedándose marginado porque la AIT tampoco le apoya especialmente su labor, de tal manera que ya mayor, con 75 años, decide que él ha cumplido su vida, que él ha cumplido su labor y se suicida. En ese mundo que ha creado Paul Gauguin, aparecen muchos pedagogos en Europa muy interesados en su labor. Y entremos en el caso que más nos interesa, el de un hombre excepcional, Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia era un hijo de una familia de la burguesía agraria catalana, católica, tradicionalista. A los 15 años se ve lejos de su familia, no lo puede soportar, y su familia tiene la poca habilidad, desde su punto de vista, de enviarlo a vivir con un conocido de ellos en Barcelona, que tiene una pequeña fábrica, un pequeño taller, vamos, un taller mínimo, y para que trabaje allí. Él va a trabajar, pero aquel hombre era un libre pensador, iniciado en la masonería y republicano, y le lleva a los meetings, le lleva a las reuniones, de tal manera que Ferrer va abriéndose a un mundo para él extraordinario, el de las libertades, el republicanismo. Participa muy activamente hasta el punto de que cuando hay una insurrección republicana hacia final del siglo XIX, la de Villacampa, él participa activamente en ella. Villacampa es detenido y ejecutado. Él huye a Francia y en Francia, bueno, conoce a Paul Gauguin, le admira enormemente, aprende mucho de él
Y como tiene que vivir y se ha iniciado en la masonería, la logia en la que está en París le ofrece la posibilidad de trabajar en París dando clases de español. Él coge esas clases con entusiasmo y empieza a dar clases a los alumnos que desean aprender. Y entre ellos aparece una alumna muy interesante, una mujer conservadora, católica, mayor, que se siente admirada por la pasión y el entusiasmo, por la fe que tiene Ferrer en la necesidad de la educación, la necesidad de crear escuelas, la necesidad de abrir el mundo de los niños, de tal manera que al cabo del tiempo esta alumna suya fallece sin herederos y le deja toda su herencia para que cree esas escuelas que quiere desarrollar. Va a Francia, y va a Barcelona, perdón, y en Barcelona empieza a poner en pie lo que llamará la escuela moderna, que es su escuela. La escuela moderna es una escuela que sigue las ideas de Paul Gauguin, pero va todavía más allá. Además de que la instrucción será mixta entre chicos y chicas, él quiere que a la escuela vayan hijos de obreros e hijos de gente en buena posición, para lo que pone una cuota variable. Los hijos de obreros prácticamente no pagarán, o pagarán un mínimo, pero quiere que vayan hijos de esa burguesía republicana, que son gente más acomodada, a los cuales se les cobra otra cuota diferente, porque quiere que los niños conozcan en la clase las diferencias sociales personalmente, que vean cómo vive un niño pobre o un niño rico y lo vean juntos y sean amigos y sean capaces de discutir entre ellos. Además de eso, el mundo de enseñanza que monta es de un nivel altísimo. Hay que decir nada más que cuando lo propone, tiene todo tipo de apoyos y cuando por fin en el año 1, consigue inaugurar su escuela, la inauguración la preside el rector de la Universidad de Barcelona y le ofrecen un banquete que preside don Benito Pérez Galdós. Y en la dirección, en la presidencia de toda esa inauguración, acude nada menos que don Santiago Ramón y Cajal a felicitar y a poner en pie aquel proyecto. Él reúne un grupo de maestros, de gente a su alrededor, de una gran categoría. Reúne en primer lugar a un gran científico, Odón de Buen, que es uno de los grandes introductores del darwinismo en España, el peor enemigo que tiene la Iglesia. Si según Darwin las especies se desarrollan mejorándose tal o cual aspecto y el hombre ha nacido del desarrollo de especies que dan lugar a los monos y luego al hombre, bueno, si ese es el desarrollo natural que se va a producir, en todo caso, obviamente Dios es una hipótesis que es innecesaria, porque de todas maneras va a surgir el hombre sin que ningún Dios le tenga que formar con barro y insuflarle el alma. Simplemente el desarrollo de la naturaleza va a dar lugar al hombre. Eso para la Iglesia es insufrible. De tal manera que es uno de sus principales combates es contra la ciencia moderna y especialmente contra el darwinismo. Odón de Buen era una excelente persona, un hombre pacífico, era un científico dedicado a temas de mar. Crea la primera centro de investigación del mar en España y además el primer centro dedicado a la mejora de la pesquería, etcétera. Y además da conferencias de todo tipo. Es el primer profesor y redactor de libros de texto. Junto a él eh, reúne a el médico que crea la pediatría en Cataluña, un médico que pasa a ser profesor de la escuela también. También otro hombre que es el principal promotor del cooperativismo obrero en España. Toda esa gente, ser un alrededor de él, forman la escuela que él está creando. Y en esa escuela además crea una editorial y un boletín. El boletín de la escuela moderna publica continuamente, se llegan a producir en los 6 años que dura la escuela, 60 y tantos ejemplares, de 100 páginas, en los cuales se incluyen todo tipo de artículos sobre la pedagogía que están desarrollando. Y además artículos científicos sobre naturaleza, geografía, historia, todo tipo de cosas. Y además crea una editorial, la editorial de la Escuela Moderna, en la cual se producen todos los libros de estudio que van a ser necesarios, considerando que parte del principio que los libros no son necesarios para la escuela,
que la escuela debe funcionar por la enseñanza verbal y que los libros son un apoyo exterior, no un apoyo, no el fundamento de la enseñanza, pero son libros que hacen falta. Traduce a Eliseo Reclus, introducen una gran cantidad de textos modernos, avanzados, que se difunden por toda España. Esta editorial y el boletín empiezan a recibirlo miles de maestros. Y los maestros le piden que les envíe, y les envía cuando pueden pagar, pagan, cuando no, porque lo que interesa es difundir todas estas ideas. Todo eso va funcionando y cuando empieza con 60 alumnos, cuando acaba tiene miles de alumnos. Cuando las escuelas son disueltas por el poder en 1909, se han creado más de 100.000 alumnos que han pasado por sus escuelas y hay más de 50 escuelas creadas en toda España, sobre todo en Cataluña, en muchos lugares de España, pero también en Portugal, en Suiza, en Italia, en Francia. Es un movimiento ya internacional con una pedagogía muy amplia, muy profunda, muy bien estructurada, que es esa idea de la educación integral, del niño como persona, no como un menor que no sabe, sino como una persona que sabe, pero sabe lo que sabe. Y a partir de ahí hay que empujar, hay que dejar descubrir, no hay que enseñarle, hay que dejar que él aprenda. Esa pedagogía que desarrolla a partir de lo que había aprendido con Paul Gauguin en Francia, se desarrolla por toda España y sus libros, su boletín, circula muy ampliamente, con gran espanto de la Iglesia Católica, que le considera su peor enemigo. En 1907-6 hay un famoso atentado contra el rey que no consigue acabar con él, con una bomba, y sí consigue, la policía descubre quién es el autor. El autor, Mateo Moral, es un anarquista que había sido el bibliotecario de la escuela moderna, bibliotecario de Ferrer, del local de Ferrer, y que había abandonado la escuela moderna para dedicarse directamente al activismo armado. Arrojó aquella bomba, no mató al rey y al final él murió, se tuvo que suicidar porque le detenían y todo el mundo dirigió el dedo señalando a Ferrer. Dijo, este anarquista es lo que está formando ese hombre en sus escuelas. Estos terroristas se forman en la escuela moderna. La escuela moderna lo que hace es crear terroristas, lo que hace es crear asesinos. Ese es el ambiente que se crea y a Ferrer le detienen. Le detienen, le encarcelan durante un año. Y al final, pues hay un juicio y le tienen que dejar en libertad. Pero, claro, han hecho retroceder, el golpe ha sido terrible, la imagen que ha creado la prensa burguesa de Ferrer es brutal, es la de un instructor de asesinos, es lo que han conseguido dar la imagen, y en ese ambiente Ferrer pues piensa que no puede seguir en Barcelona, se va a Francia, mantiene lo que puede de la escuela todavía un par de años, y lo mantiene al menos la editorial, el boletín, pero vive en Francia, se va a Londres también, donde cierra su amistad con Bakunin y con Kropotkin, que vivían en Londres en ese momento, y se hace más próximo a ellos. Hay que decir que Ferrer nunca se declaró él anarquista, él se declaró uno más del círculo intelectual que rondaba ese ámbito del mundo libertario, pero él era ante todo un hombre que luchaba por la libertad, en el sentido libertario, pero no compartía necesariamente, de hecho, acabó alejándose de Bakunin, alejándose no mucho, pero no distanciándose un tanto. Es en esa situación, en Barcelona estalla la huelga general de 1909 que hemos citado, la Semana Sangrienta, donde durante una semana arde Barcelona, y él estaba en Barcelona esos días. Él estaba en Barcelona por asuntos privados, porque él iba y venía, vivía en Francia, pero iba continuamente, iba con frecuencia a Barcelona, tanto por la editorial, como por el boletín, como por otros negocios, porque además el dinero que le había dejado a aquella mujer sola, lo había utilizado muy bien, con mucha prudencia, había hecho muchas inversiones en bolsa que le habían dado beneficios, que invertía totalmente en la escuela que había creado, y en ese
en ese desarrollo lo obligaba a pasar por Barcelona con frecuencia. Quiso la suerte que estuviese en Barcelona aquellos días. El domingo, antes de estallar la huelga general, un segundo, vamos a ver. El domingo, antes de estallar la huelga general, el obispo dice una nota, se recoge en la prensa, el obispo de Barcelona sube al púlpito de la Catedral de Barcelona y grita: el gobierno civil calla, la policía no se mueve, el Consejo Municipal tampoco, ninguna autoridad gubernamental ha pronunciado todavía su nombre. La palabra de Dios por mi boca señalará, sin tener que pronunciar su nombre en este santo lugar, al que es el culpable de la prepotencia acrecentada del laicismo y del racionalismo, el verdadero desencadenador del azote que devasta nuestra Santa Iglesia y que pasa a sangre y fuego a España entera. Eso dice el obispo de Barcelona. Y obviamente él huye a esconderse rápidamente, tiene una finca fuera de Barcelona de familia y se esconde en ella, pero al final le detienen, le acusan de ser el instigador. Va a la cárcel, se abre un procedimiento judicial contra él, pero en aquel tiempo existía lo que se llamó la ley de jurisdicciones. Los militares habían impuesto que en las acciones que se hicieran contra el ejército, contra la patria, contra la bandera, la jurisdicción que actuaría sobre los procedimientos judiciales sería solo la jurisdicción militar. O sea que si tú hacías un acto insultando al ejército, te juzgaban los militares, no la vía civil, no la vía normal de los juzgados. Y en este caso, a Ferrer le llevan a un juicio militar. Juicio militar, obviamente, sin ninguna garantía. No hay ninguna prueba, no hay ningún documento capaz de demostrar que él tenga relación directa. Realmente hay que pensar que no la tuvo, no tenía relación directa, que podía estar de acuerdo con que se proclamase, porque él pensaba que aquella insurrección iba a acabar proclamando la República en Barcelona. El hecho es que fue machacada a sangre y fuego la insurrección de Barcelona y no se proclamó ninguna república, obviamente. Pero él estaba solamente por esa idea de que eso acabaría así y escondiéndose porque no quería que se le pudiese detener nuevamente, pero se le detuvo. Se hizo el juicio militar 3 meses después, en 1909, hacia el mes de octubre, se le juzga en un solo día, se le condena a muerte y se le fusila al día siguiente. Ese fue el fin de Ferrer, que tenía 50 años en aquel momento. Se supo que la reina madre había insistido ante los capitanes generales y ante los políticos para que no se indultase de ninguna manera a ese reo. Que la reina madre lo había hecho porque los jesuitas habían actuado, tenían mucha proximidad con ella. La reina madre tenía un círculo jesuítico muy poderoso a su alrededor y los jesuitas habían decidido imponer el asesinato de Ferrer, porque es un asesinato. Y se cumplió. En España, desgraciadamente, la campaña que se había hecho contra él, de instructor de criminales y de terroristas, creó una situación de pánico y nadie le defendió. Nadie le defendió en España. Incluso se comentó que le dijeron a don Francisco Giner que intercediera y o bien no dio tiempo materialmente o bien no pudo. Giner no pudo interceder o no intercedió. Se le pidió al Papa que intercediera. El Papa, quizá hipócritamente, quizá sinceramente, quiso interceder, pero el gobierno español le dijo al nuncio y a su embajador en el Vaticano que de ninguna manera se le pudiese al Papa interceder. El fusilamiento de Ferrer en España pasó como un crimen, pero no fue defendido por nadie, pero provocó un levantamiento general en toda Europa. Miles, cientos de miles de manifestantes durante meses asediaron las embajadas de España y los consulados en Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Suiza, en todas partes, manifestaciones con cargas, con miles y miles de personas. Hubo una campaña tremenda en memoria de Ferrer. Se le levantó un monumento en Bruselas, que por cierto, cuando los alemanes
tomaron Bruselas, destruyeron, años después. Se levantó un monumento en Bruselas, se levantaron placas conmemorativas en todas partes, la prensa publicó miles de cosas, y Anatole France escribió aquello de que su crimen fue crear escuelas, y por eso le mataron. Esa es la historia de la escuela moderna de Ferrer y Guardia, que dejó una huella profundísima. Es muy importante saber que, aunque Ferrer no fue defendido, con los años su figura se acrecentaría hasta una enorme proporción en la cual el mundo libertario y republicano le creó un limbo de gloria a un maestro y a un mártir. Junto a ello, hay que decir que surgieron muchas otras escuelas. Había un gran movimiento de pedagogía, claro, nunca tan avanzado como lo que ha hecho la escuela moderna, pero vamos a recordar. En Madrid, la Sociedad Libre Pensadora Los Amigos del Progreso, que es una sociedad masónica, en el año 1885 había puesto en marcha una escuela laica para niños que contaba a comienzos de los 90 con 2 escuelas para niños y niñas. Poco después, en el año 88, se le suma el colegio que crea el Gran Oriente Nacional de España en primavera del 88. En el 82 abre en Reus una escuela republicana. Poco después se abren escuelas republicanas en Vilanova y la Geltrú, Caldes de Montbui, en Manresa, y en Valencia se crea la escuela moderna, a imitación de la de Ferrer, en Valencia, en Alcoy, en Sátiva, Elda, Buñol, en muchísimos pueblos. En Andalucía se crean también numerosas escuelas modernas en muchos pueblos, y hay sobre todo un maestro libertario, maestro sin título, Sánchez Rosa, José Sánchez Rosa, que dedicó su vida a desarrollarlas, creó ese tipo de escuelas en su pueblo, en Alcoyar, en Sevilla, en muchos lugares. Se crea en Granada también. Se crea escuelas laicas en Guadalajara en 1903. En fin, por todas partes van surgiendo escuelas en Gijón, las escuelas anarquistas que se mantienen gracias a un partido liberal, el partido de Melquiades Álvarez, un partido reformista, liberal, pero muy abierto a la educación también, muy preocupado por la educación y la cultura. Y ese movimiento lo impulsa sobre todo el Partido Republicano. El Partido Republicano es ya entonces un partido muy poderoso. El Partido Socialista había decidido no intervenir en la vida política junto a partidos burgueses, pero llega un momento en que entiende que el Partido Republicano es su aliado natural, porque están cerca en sus criterios e ideas, si bien uno más en el ámbito burgués y otro más estrictamente en el ámbito obrero. Pero llegaron a un acuerdo, se presentan juntos a las elecciones en 1901 y es cuando sale el primer diputado socialista, que es el propio Pablo Iglesias. A partir de ahí, los socialistas empiezan a tener diputados, concejales en los ayuntamientos importantes, quieren ser un movimiento político de peso real. Y el Partido Republicano había tenido una enorme expansión. Su fundador y presidente, Nicolás Almerón, que había sido, recordaréis, presidente de la Primera República, del gobierno de la Primera República, había dedicado todo el resto de su vida a desarrollar el mundo republicano, el Partido Republicano, en sus diferentes acciones, que él buscaba que actuasen unidas o no, pero que actuasen. De tal manera que cuando llega ese decenio, el primer decenio del siglo XX, el Partido Republicano es muy poderoso. Tiene igualmente bastantes diputados, tiene concejales en los principales ayuntamientos, y en Barcelona tiene un concejal muy interesante, don Hermenegildo Giner de los Ríos, el hermano menor de don Francisco Giner de los Ríos, al que, con un nombre tan complicado como Hermenegildo, se conocía popularmente como Don Gildo. Don Gildo es uno de los principales bastiones del Partido Republicano. El Partido Republicano, cuyo principal dirigente es el famoso Alejandro Lerroux, un hombre considerado de poco decente, un hombre considerado de una moralidad baja. Dice Giner en sus recuerdos, en sus memorias, ya cuando ya es mayor y está retirado, dice que sabía que Alejandro Lerroux le quería aupar dentro del Partido Republicano porque la estricta moral, la actitud digna y la inteligencia pedagógica y ética de Giner era el contrapeso que necesitaba Lerroux
para la mala fama que él tenía, no solo dentro del partido, sino en todas partes. Y que por eso él, gustoso, tuvo esa amistad o esa relación personal con Lerroux y fue uno de los principales dirigentes del Partido Republicano en Cataluña y en toda España. Se dedicó fundamentalmente a la pedagogía y lanzó las escuelas republicanas en toda Cataluña. Escuelas que eran municipales, las creaba o bien el Partido Republicano directamente o en aquellos ayuntamientos en que tenían posibilidades, las creaba el ayuntamiento. Se pedía que tuviesen un papel oficial, o sea, que sus títulos pudiesen ser convalidados con los títulos oficiales. Y al final de los años 12, 13, no recuerdo ahora, publica las bases sobre las que debe fundarse la enseñanza en las escuelas del Partido Republicano. Dice, perdón, se ha movido esta página. En primer lugar, la primera base es la coeducación. La coeducación que dice, en la familia viven niños y niñas, en la escuela vivan niños y niñas. La sociedad ya bifurcará suficientemente los sexos, no lo hagamos en la infancia, en la escuela. Dice que hay que hacer educación integral, lo cual dice, la enseñanza deberá ser integral. Es decir, que abrace el desarrollo mental, la pureza de los sentimientos, la disciplina de la voluntad para formar un carácter y al propio tiempo el desenvolvimiento del organismo, armónicamente, conseguido con el ejercicio de la fuerza, la habilidad en la destreza y la salud, mediante el aseo cotidiano por el baño de esponja o chorro frío, tibio o caliente, según las temperaturas, las edades y los climas. Pide que la escuela integral dice que supone que no termina su acción dentro de la escuela, sino antes bien que se completa con los medios exteriores que ofrecen las localidades y con la cooperación de cada maestro en las personas que le rodean. Así plantea extensión escolar, que sean excursiones que han de ir a los monumentos y arquitectónicos o artísticos, a los museos, a los talleres, fábricas, granjas, a los laboratorios, gabinetes, observatorios, archivos, bibliotecas, a las sesiones de ayuntamientos, diputaciones, congresos, senado. Ese es el tipo de extensión que deben tener los niños más allá de las clases. Luego insisten que debe ser neutral. La escuela no debe convertirse en lugar de controversia religiosa, atacando ni defendiendo esta otra religión de las conocidas. No debe haber ninguna controversia religiosa. Debiendo enseñar la moral humana, independiente de toda fe confesional y de todo dogma histórico. Y la escuela no ha de ser tendenciosa, enseñar para aprender y saber y dirigir para vivir con arreglo al aprendido y sabido. En una palabra, la escuela ha de servir para la vida. La existencia no es libre si obedece de antemano a un dogma religioso o social o político, a un sistema o a una doctrina. No hay nada definitivo en la vida para todos los tiempos, para todos los lugares, para todos los hombres, eterno e igual. En una palabra, más que la forma del progreso, la libertad, la guía del progreso, la razón. Todo lo que se ponga a la razón y la libertad se pone a la ley del progreso. Y además insiste en que se esté en contacto con la naturaleza. Dice, en la generalidad de los pueblos de toda España se pueden dar las clases al aire libre durante el día, usando local cerrado para determinadas épocas de temperatura extremada o clases nocturnas. Donde no se pueda, se debe tener al menos aireación, clases lo más posible al aire libre o las ventanas abiertas. Y dice al final en ese párrafo dedicado a la naturaleza, entre los males de la civilización, entre paréntesis, también la civilización produce males, es uno, acaso el más importante, que la humanidad ha ido creando una vida artificial, huyendo de la vida natural. Se ha operado un divorcio entre la naturaleza y el hombre, y es preciso procurar que el hombre vuelva al seno de la naturaleza. Esa es la escuela que defienden los republicanos. Y luego las clases graduadas. Hay que conseguir que los niños vayan a clases según sus diferentes niveles. Los pequeños a unas clases para niños, los de 6 a 9 años a otras clases. Hay que tener párvulos y clase preparatoria. Y luego plantea el tema de la disciplina. Los métodos de enseñanza han de ser, siempre que lo permitan las circunstancias, intuitivos. Esto es mostrando las cosas directamente y no lo que los libros dicen de ellas. Los libros han de quedar relegados a segundo lugar. El libro es un complemento, no un instrumento de labor en la escuela. Las escuelas republicanas no han de ser cuarteles o cárceles en que se borra la personalidad para convertirse en números, sino centros abiertos a toda novedad, corrigiendo, mejorando, reformando todo.
La enseñanza no es un código de principios reglamentados por artículos y capítulos, sino una labor fresca, siempre innovada. En las escuelas republicanas deben estar prohibidos los castigos, como han de suprimirse los premios. Estos, los premios, suponen una diferencia que estimula la vanidad en los niños y despierta el orgullo. El espíritu de igualdad y democrático es el único justo para la formación de la personalidad humana. Ya la sociedad hace las distinciones debidas o indebidas que los casos reclaman y para que se ahonden más y más estas diversificaciones desde niño. Ya los escolares conceden a sus compañeros los prestigios que merecen, sin que los premios que fomentan el amor propio vanamente falseen el genio subjetivo, produciendo con su malsano influjo la anulación de la sinceridad, que convierte a los francos en hipócritas, a los cándidos en astutos y a los sencillos en pérfidos. En las clases todos son iguales, y el profesor tiene la obligación moral de no aplaudir ni elogiar en público, lo mismo que solamente ha de censurar en privado. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, los buenos como los malos. Todos los estudiantes deben ser iguales ante el maestro, los malos como los buenos. El castigo es un mal y una tristeza, incompatible con la placidez dignidad en el aula. Los castigos es preciso suprimirlos. No existe otro medio de educar natural y humanamente que con la razón y por el convencimiento, cuando se está en edad de discurrir, por el cariño, por el amor, por el afecto, por la dulzura, antes del uso de la razón, y en una palabra, con la justicia y por la alegría siempre. El niño tiene derecho a dos cosas: a que no se le entristezca y a que se le convenzca. Añade que en toda escuela republicana tiene que haber una biblioteca con una sala de lectura, con libros, periódicos y revistas, un archivo que conserve cuántos manuscritos hay en un pueblo y que consiga recopilar bien en depósito de los particulares, bien por regalo de los alumnos, todos los manuscritos y documentos que puedan reunir, y un museo donde se coleccionen objetos de interés agrícola, comercial, de minería, manufacturas, grabados, estatuas, vidrios, telas, encajes, marfil, todo, antigüedades. Cada escuela debe tener su biblioteca, su archivo y su museo. Y al final dice, al final de sus bases para escuelas republicanas: de igual manera que respetamos mucho a nuestros abuelos sin creer en lo que ellos creían ni hacer lo que ellos hacían, hay que respetar, conocer y conservar las obras de arte y los objetos antiguos como símbolos de otros tiempos que enseñan muchas cosas. Amar el pasado sin seguir sus huellas es honrar a los muertos, sintiendo la sana alegría de vivir. Hay que mantener la poesía de la vida, y esta se pierde sin el culto a la naturaleza, el entusiasmo por la historia y la admiración por el arte. El Registro Final de los Ríos, 30 de agosto de 1910, Barcelona. Con estas bases se crean los cientos de escuelas republicanas que el Partido Republicano, en colaboración muchas veces con la masonería, crea por toda España. Y a su vez se crea todavía un paso más allá. Hay una gran movimiento libertario, como decimos, y hay muchos maestros que desarrollan ese mundo libertario. Hay que decir que ese mundo libertario, naturalmente, nace al margen de la Iglesia, pero también necesariamente en contra de la Iglesia. El principal de estos alumnos o seguidores de Ferrer, Sánchez Rosa, José Sánchez Rosa, es un maestro de esos que habíamos dicho que eran de los que iban por los cortijos, cortijero, enseñando. No era maestro, era zapatero. Era un zapatero, hijo de un zapatero, que tenía una gran ansia de cultura y de saber, fue autodidacta y se unió a la idea, al mundo de Ferrer, y se dedicó por toda Andalucía a crear escuelas, y a él ser el mismo el maestro que iba por los pueblos enseñando no solo a leer y escribir, sino a ir mucho más allá. Junto a él hay otros muchos, Forcada, que se une a la escuela de Ferrer y crea una escuela moderna en Irún y otra en Valencia. Bueno, hay una persona muy interesante, Antonia Maimón, una mujer que es naturista además, y que crea la escuela moderna en muchos lugares, en Valencia, y además en muchos pueblos, y además desarrolla el naturismo hasta sus últimas consecuencias, vegetariana, etcétera, ideas libertarias que se están desarrollando por todo el mundo ya, especialmente en España. El mundo libertario no es solo el mundo de la bomba, la insurrección y el sindicalismo de clase, es también
el mundo del naturismo, de una lengua universal que se intenta crear, el Esperanto, para que los pueblos se entiendan entre sí, sin necesidad, sin barreras. Es el mundo de la naturaleza, el mundo del deporte, del esfuerzo físico, todas esas ideas comunes y especialmente el vegetarianismo se desarrollan en el ámbito libertario ampliamente, a veces dentro del mundo libertario, a veces fuera de él, pero cercanas. Antonio Maimón es uno de los principales eh, propagadoras, y además fue una mujer muy extraordinaria. Hay otros muchos, Alvareda, que es uno de los fundadores de la FAI, y que luego ya en el exilio de México crearía el Colegio Cervantes y sería profesor del Colegio Madrid en el exilio de México. Para quienes conozcan el exilio de México, esos fueron centros muy importantes. En fin, todo ese mundo libertario se apoya en enseñanzas de Ferrer para ir creando su propia pedagogía. Hay que tener en cuenta que la idea de Ferrer, como la idea de Paul Godin, como la idea de aquellas escuelas republicanas también, es muy sencillo, es el ideal libertario, en el cual se parte de que mi patria es el mundo, mi familia la humanidad. Con esas ideas, esa escuela tiene una aceptación descomunal y en ese primer tercio de siglo, hasta la República, va creando un mundo de cultura junto al mundo anarcosindicalista. Nos queda por ver todavía un aspecto con el cual cerraremos este capítulo de hoy, que es el problema del catalanismo, el problema o del nacionalismo. Hay que decir que en ese periodo, esa segunda mitad del siglo XX, perdón, nuevamente, se formaron con una solidez descomunal los cuatro grandes nacionalismos que surgieron en aquella época en España. Primero fue el nacionalismo castellano, español, un nacionalismo basado en una mitología descomunal, el Cid, los reyes católicos, la conquista de América, el cristianismo, Felipe II, la Armada Invencible, en fin, una serie de mitos y lugares comunes generalmente falsos, recopilados por un tal Modesto Lafuente en una descomunal historia de España en un montón de volúmenes, en el cual se recoge que los primitivos habitantes, los de Atapuerca, que ahora sabemos, esos eran ya auténticos españoles y buenos cristianos. Sobre esa mitología hay un desarrollo del nacionalismo español durísimo, exagerado además, que lleva a que al final la gente lúcida, del tipo de Giner, de Joaquín Costa, eh, Altamira, este tipo de gente reaccione furibundamente contra ese nacionalismo. Aquella frase de Costa de hay que cerrar con 7 vueltas de llaves la tumba del Cid, porque ya está bien, de aquella monserga de los mitos hispánicos. Esos mitos hispánicos se montan manteniendo como inexistente el nacionalismo que también ha surgido en Cataluña y en Euskadi. Hay un incipiente nacionalismo gallego, pero ese queda al margen por ahora. El de Euskadi, los vizcaitarras, en principios, al final del siglo ya han creado revistas, han creado un partido, el PNV, y un partido que tiene un poder real, que tiene un peso real en los ayuntamientos, y como se conserva la estructura foral de Euskadi y Navarra, tiene un peso importante en la política, y que defiende el euskera y la independencia de Euskadi. Lo defienden desde ya. Y en Cataluña el movimiento es mucho más complejo y rico. Es la reminiscencia. En Cataluña se va formando una conciencia de catalanidad muy importante y muy sólida por una burguesía catalana que entiende que está en condiciones, primero que no tiene por qué tragar el mito del Cid, de los reyes católicos, de la Armada Invencible y todo eso. Y segundo, porque tienen su propia historia que había contribuido a crear un gran poeta, Mossèn Cinto Verdaguer, y que había tomado forma en una mitología catalana también, Canigó, Serrador, todas esas ideas que van tomando forma en la mentalidad de una burguesía que necesita su propia mitología, su propia estructura histórica creada para ese nacionalismo, que surge espontáneamente
porque esa burguesía se ve cohibida, limitada por la imposición de Madrid. Y la imposición es económica, es decir, que ellos necesitan importar y exportar en condiciones ventajosas. Y a Madrid no le gusta que pueda ser, pueda no ponerse limitaciones a que importen desde Francia o Inglaterra otras cosas que producen también los catalanes. De tal manera que hay un enfrentamiento importante que hace que el nacionalismo catalán tenga una forma muy sólida y además con influencia de gobierno. En ese primer decenio del siglo tiene bastantes diputados en el Parlamento español y además tiene una influencia cultural enorme. El gran impulsor, Prat de la Riba, es además cuando se crea la ley que permite crear la mancomunidad catalana, o sea, la primera ley, digamos, semiautonómica, es quien preside la Diputación de Barcelona y la mancomunidad catalana. Desde ahí, con la ayuda de otros muchos colaboradores, Rovira y Virgili, en fin, hay una gran cantidad de Carner, que desarrollan ese mundo del catalanismo. Hay que tener en cuenta que eso no es ajeno a la época. Puedo dar las fechas con un pequeño error, no lo digo de memoria. 1905, Noruega se separa tras un referéndum de Suecia y crea el Estado noruego, en paz, tranquilamente. Pero a su vez, en ese mismo momento, Irlanda, en una insurrección que dura bastantes años, crea el Estado irlandés separándose de Inglaterra. A su vez, es sabido que tras el derrumbe del Imperio Austrohúngaro se produce porque primero los húngaros no quieren ser miembros del Imperio Austrohúngaro y segundo, los balcánicos tampoco. Y los eslovacos, los moravos y bohemios tampoco. Y el nacionalismo en el Imperio Austrohúngaro da lugar a las numerosas naciones que surgieron después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Austria por un lado, Hungría por otro, Checoslovaquia por otro, Yugoslavia por otro, etc. Y son nacionalismos que están en auge en toda Europa. En toda Europa, que hay que recordar que Italia y Alemania se han conformado como Estado en 1870 y poco. O sea, solamente 40 años antes no existían Alemania ni Italia como Estados. El nacionalismo tiene también la forma de crear el Estado moderno de Alemania y el Estado moderno de Italia. O sea que estas tendencias nacionalistas que también surge en Bulgaria contra el Imperio turco, quieren ser independientes, en Albania, Rumanía también se crea, en fin, son tendencias que son el resultado de ese romanticismo europeo que se dirigió al pueblo y que erigió en valor de primer orden la lengua, la cultura local y que acaba dando lugar a los nacionalismos que en aquel primer tercio de siglo van tomando forma en países que se crean nuevos, independientes, porque tienen su propia cultura. Y Cataluña es uno más que plantea eso. Más se plantea, siendo esta península ibérica, debe tener al menos 3 países: Portugal, España y Cataluña. Y además seríamos buenos amigos y podríamos incluso hacer una federación ibérica. Con mucho gusto nos federaríamos con Portugal y con España para crear un país federal. Bueno, ese tipo de ideas circulan ampliamente en Cataluña, muy poco o nada en Madrid y en el resto de lo que es la España, digamos, castellana. Se cogen con cierta simpatía en Portugal y en el catalanismo lo que van es dando forma a una cultura. De tal manera que se plantea la necesidad de crear también la enseñanza. Y entonces se plantea el problema gravísimo: la enseñanza en catalán. Le dicen a Ferrer precisamente que sus escuelas debían enseñar en catalán. Y Ferrer, que tiene esa visión anarquista de mi patria es el mundo, mi familia la humanidad, dice: no, esta escuela está abierta a todos y se usará el castellano porque es la lengua más amplia para manejarnos que tenemos si queremos que vengan niños de todas partes. Y los libros estarán en castellano. Pero esa tendencia de la burguesía catalana sí lleva a que es necesario crear una enseñanza en catalán. La polémica en los años 20 llegará a ser muy virulenta, sobre todo en Cataluña y en las islas, en Mallorca especialmente. Y en Cataluña se crea un movimiento muy importante de escuela local. La escuela local de Cataluña, perdón, la escuela en Cataluña es un
Perdón, que no sé dónde he dejado el papelajo que quería leer. Si no lo encuentro, no diga de memoria. Bueno, hay que decir, digo entre acto que en el año 1902 se prohíbe enseñar en catalán. Se prohíbe en toda España enseñar en catalán, ¿eh? Se prohíbe oficialmente. Es- Se plantea que queda liquidada cualquier enseñanza que no sea en, en castellano. Y por otra parte, se crea una importante escuela de enseñanza de maestros, una normal catalana creada en... Esto se llama perder los papeles. Bueno, pues sí, perdido los papeles, seguimos directamente. Se crea una escuela normal catalana, pero se crea por libre. Y es una escuela de un maestro que realmente crea una escuela muy abierta, en la misma línea que la de Ferrer o que la Institución Libre de Enseñanza, con gran apoyo, le apoya también hasta don Hermenegildo Jiménez de los Ríos, le apoya a todo el mundo y bueno, sale bien, pero la gran Universidad Catalana dice que sí, que hay que catalanizar el país, pero que poner dinerito que no, eso ya es otra cosa. Porque además es una escuela vitalista y el catalanismo ha entrado en una vía nacionalista, esa vía del noucentisme, que sobre todo dirigía Jamie Dors, Senius, en la cual se busca racionalidad, se busca otro tipo, se busca la política nueva, cada vez más cerca de políticas, digamos, eh, que van pareciéndose poco a poco a ese movimiento que en Italia es corporativo y que acabará dando lugar al fascismo. Esa escuela catalana funciona, pero el enfrentamiento entre la enseñanza en catalán y en castellano llega a ser muy agudo y las posiciones no son estrictamente, digamos, una mala y otra buena. En ambas posiciones hay criterios sanos, buenos, libres, y en ambas posiciones hay enfrentamientos de elementos que se radicalizan sin que eso responda al beneficio del niño. Ese es el último planteamiento que quería explicar sobre este aspecto y con eso damos por acabada la charla de hoy. Muchas gracias.